Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Arturo Canché Morgado y soy actual estudiante en la Universidad Politécnica Mesoamericana en la carrera de Comercio Internacional y Aduanas. El día de hoy les voy a presentar mi exposición correspondiente a la actividad número 5 de la materia Introducción al Derecho Aduanero, impartida por la docente Daniela Paola Pérez Sara, que tratará acerca de los diversos regímenes aduaneros en México, en donde se expondrá eh, su función, sus características y un ejemplo de cada una de ellas. Y bueno, antes de comenzar debemos saber qué es un régimen aduanero. Se le denomina como régimen aduanero a aquel conjunto de operaciones que están orientadas a dar un destino aduanero específico a una mercancía, en base a la declaración que el interesado presente en la aduana. Dicha declaración se realiza a través de un documento oficial llamado pedimento, el cual es el que se utiliza en una operación de comercio, es decir, al momento de importar o exportar una mercancía. En el pedimento se especifica qué régimen se utilizará en la operación, el cual determina de alguna forma qué es lo que se pretende hacer con dicha mercancía una vez siendo importada en el país de destino. El régimen aduanero no es más que el conjunto de lineamientos que hacen saber la acción que se llevará a cabo a una mercancía, si llegará directamente a un recinto fiscalizado, a un depósito fiscal, si llegará para ser exhibida, para ser vendida, para ser retornada a su país de origen, etc. Continuando con la exposición, ¿para qué sirve? Bueno, una vez, además de mencionado lo anteriormente, un régimen aduanero sirve para transitar mercancías nacionales o extranjeras en el país y que estas mercancías sean transportadas de forma legal. Con el régimen aduanero se pretende conocer el origen de una mercancía, cuál será su destino, además de conocer el propósito que pretende cumplir, es decir, para qué será utilizada. ¿Cuántos y cuáles existen? Según la legislación mexicana, en su artículo 90 de la ley aduanera, determina que todas las mercancías que sean introducidas al país o se extraigan del mismo deberán ser destinadas a los 6 diferentes regímenes aduaneros existentes que operan para el tráfico de importación y exportación de mercancías, las cuales son determinados por el contribuyente. El primero es el régimen definitivo, el segundo es el régimen temporal, el tercero régimen de depósito fiscal, el cuarto régimen de tránsito de mercancías, el quinto régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y por último se encuentra el régimen en recinto fiscalizado estratégico. Comenzaremos con el régimen definitivo. Existen dos tipos de régimen definitivo, los cuales son el régimen aduanero de importación definitiva y el régimen aduanero definitiva de exportación.
El primero, de importación definitiva, consiste en informar el ingreso de mercancías provenientes del extranjero para permanecer en el territorio nacional por un tiempo ilimitado. Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, México importa mercancía proveniente de China, en este caso juguetes, y México los comercializa dentro de la República. Si se desea el retorno de las mercancías, estos se deberán efectuar dentro del plazo máximo de 3 meses, a partir del día siguiente de su despacho. Esto sin el pago del impuesto general de importación y exportación. El segundo, que es el de exportación definitiva, consiste en informar la salida de las mercancías del territorio nacional hacia el extranjero por un tiempo ilimitado. Efectuada la exportación definitiva de las mercancías nacionales o nacionalizadas, se podrá retornar al país siempre y cuando no haya sufrido modificaciones en el extranjero, ni transcurrido más de un año de su salida del país. Un ejemplo muy claro y coincidiendo con el ejemplo anterior, en este caso será al revés. Es cuando México, por ejemplo, exporta tequila al país asiático y este lo utiliza para su comercialización. Continuando con el régimen temporal. Este también se divide en dos tipos, los cuales son el régimen temporal de importación y el régimen temporal de exportación. El primero, que es el de importación temporal, se refiere a informar sobre el ingreso de mercancías provenientes del extranjero para permanecer en el territorio nacional por un tiempo limitado y con una finalidad específica. En este se divide en dos modalidades. La primera es el de importación temporal de mercancías para regresar al extranjero en el mismo estado en que fueron importadas, es decir, sin sufrir alteración alguna. Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, son importadas productos para la exhibición. Cuando un país, puede ser Estados Unidos, saca una nueva marca de automóvil o un automóvil nuevo, México importa ese automóvil para ser exhibido en el país. Sin embargo, este tendrá que ser regresado a su país de origen en el mismo estado, sin ninguna alteración. La segunda modalidad se refiere a de las mercancías para ser sometidas a procesos de producción, de transformación o de reparación. En este caso, por ejemplo, México hoy en día es uno de los principales ensambladores de partes automotrices. Por ejemplo, a México le llegan piezas de automóvil y aquí se ensamblan, es decir, se transforman y se envían a su país de origen con dicha transformación. El segundo tipo es el régimen de exportación temporal. Este informa sobre la salida de mercancías del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica. Bajo este régimen se está exento el pago de impuesto al comercio exterior. Sin embargo, deben cumplirse con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Este se divide en dos modalidades que se parecen a las anteriores. Sin embargo, estas en el puesto, digamos, refiriéndose a la exportación. El primero es para regresar al país. Es para las mercancías que regresen al país en el mismo estado
pero sin sufrir alguna modificación. Es el mismo caso en el anterior, cuando México, por ejemplo, exporta un producto para ser exhibido en el extranjero. Sin embargo, este no tiene por qué regresar con alguna alteración. Debe regresar al país tal y cual como fue exportado. La segunda modalidad se refiere para someterse a algún proceso de transformación, reparación o producción. Es exactamente igual al primero. Este es cuando, por ejemplo, México exporta un producto X a, a China y este debe regresar. Ya ves que China es uno de los principales países que cuenta con las maquinarias para transformación de materias, y este sería un ejemplo muy claro de esta segunda modalidad. Régimen de depósito fiscal. Este régimen se encarga de informar que las mercancías extranjeras o nacionales serán llevadas a almacenes generales de depósito que presten este servicio en los términos establecidos por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga, de una vez autorizados los almacenes generales, de supervisar que estos cumplan con cada local con ciertos requisitos establecidos. Por ejemplo, las mercancías que sean de procedencia extranjera solo saldrán del depósito fiscal si se van a importar definitivamente. Sin embargo, cuando la mercancía es de procedencia nacional, solo saldrá para exportarse definitivamente, o bien regresar al extranjero o reincorporarse al mercado de origen nacional. El depósito fiscal permite que los particulares puedan mantener almacenadas sus mercancías todo el tiempo que sea necesario, siempre y cuando exista un contrato de almacenaje y se pague por el servicio. Régimen de tránsito de mercancías. Este régimen se encarga de informar que las mercancías serán trasladadas o transportadas bajo un control fiscal de una aduana a otra. Existen dos tipos, la cual es el tránsito interno de mercancías y el tránsito internacional de mercancías. El primero, que es el interno, consiste en informar que el traslado de una mercancía se llevará a cabo bajo un control fiscal de una aduana nacional a otra. Un ejemplo, de la aduana de Dos Bocas a la de Lázaro Cárdenas. En México es muy común esta acción debido a que las aduanas más importantes normalmente se saturan, por lo que los exportadores e importadores deciden trasladarla a otra para que se efectúe su operación de una manera más rápida. La segunda es el tránsito internacional de mercancías, el cual consiste de igual manera en el traslado de las mercancías bajo un control fiscal, pero de una aduana internacional a otra, cruzando por nuestro país. Esto es muy común cuando, por ejemplo, México tiene una ubicación muy privilegiada en el continente americano, debido a que si Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá quiere importar a los países de Centroamérica o Sudamérica, deberá pasar dichas mercancías por una aduana nacional. Régimen de elaboración
transformación o reparación en recinto fiscalizado. Este régimen es muy simple y preciso. Consiste en informar que las mercancías extranjeras o nacionales serán introducidas a recintos fiscalizados para su elaboración, transformación o reparación, y así ser retornadas al extranjero o para ser exportadas. Bajo este régimen, el ingreso de las mercancías extranjeras están sujetos al pago del impuesto general de importación y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. Las mercancías que se encuentren almacenadas en estos recintos pueden ser transformadas o reparadas si la autoridad lo autoriza. El retorno de los productos que resulten de los procesos de transformación o reparación deberán pagar el impuesto general de importación cuando se encuentran bajo un programa de devolución de aranceles. En este régimen, en ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado aquellas mercancías que se encuentren, valga la redundancia, en este régimen, si no es para su regreso al extranjero o para su exportación. Y por último, se encuentra el régimen en recinto fiscalizado estratégico, el cual se encarga de informar el ingreso de las mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas a recintos fiscalizados estratégicos, para así poder ser almacenadas, custodiadas, exhibidas, vendidas, distribuidas, transformadas o reparadas. No estarán sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias o la NOM. Además, estará exento del pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias. Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones siempre y cuando se demuestre que han sido destruidos, cumpliendo con las disposiciones de control establecidas por el Sistema de Administración Tributaria o SAT.